Sido. Disculpe, ¿cómo? Las coordenadas rectangulares y las cilíndricas, ¿qué tienen de parecido? ¿Sí se los comenté? No, apenas íbamos a ver el tema. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a poner las coordenadas rectangulares. Las coordenadas rectangulares. ¿Cómo distingo las coordenadas rectangulares? ¿Cómo qué componentes? Un punto. ¿Con quién? X, Y y Z, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Las coordenadas rectangulares, un punto del espacio, lo distingo con las coordenadas X, Y, Z. Y las coordenadas cilíndricas, como P, R y teta y Z. R y teta son componentes como se miden en coordenadas polares, ¿sí? En las coordenadas cilíndricas R y teta, hacemos lo mismo que hacíamos como polares, ¿de acuerdo? Entonces, las coordenadas rectangulares las distingues coordenadas X, Y, Z y las polares R, teta y Z, ¿sí? ¿Qué tienen de parecido estas componentes? ¿Qué tienen de parecido? La Z. La tercera componente, ¿no? La tercera componente va a ser la misma, ¿sí? Bueno, para coordenadas cilíndricas voy a hacer lo siguiente. Un punto del espacio, vamos a indicarlo, este punto del espacio, yo lo voy a ubicar sus coordenadas cilíndricas, R, teta y Z, ¿sí? Recuerden que R y teta las vamos a distinguir como las polares. Bueno, para hacerlo, tengo mi punto del espacio y este lo voy a asociar a las coordenadas cilíndricas R, teta y Z. Lo que voy a hacer es que un punto del espacio cualquiera, yo le voy a poner mi origen. Este va a ser mi origen, ¿sí? Mi origen, cualquier punto, cualquier punto, ¿sí? Y dibujo una línea recta paralela al eje X, paralela al eje X. Sobre esta línea recta paralela al eje X, voy a dibujar o voy a distinguir mi eje polar, el R, ¿sí? Mi eje polar, el R, ¿sí? Y una línea recta perpendicular al eje polar va a ser mi eje Z. Ahí está. Entonces, cualquier punto del espacio, yo le puedo asociar las coordenadas cilíndricas R, teta y Z. ¿Quién es R? R va a ser la distancia siguiente, como en coordenadas polares. Lo que tenemos que hacer, este punto lo proyectamos sobre el plano XY, ¿sí? O sobre el plano polar, ¿sí? Entonces, este punto es donde se proyectó el punto con coordenadas R, teta y Z, ¿sí? Esta altura, ¿cuánto debe de valer, jóvenes? Z. Z, ¿verdad? Z, como es la proyección, jóvenes, este ángulo tiene que ser de 90 grados porque es una proyección, ¿de acuerdo? ¿Sí? La distancia de este punto al punto polar es la mínima. Y si es la mínima, tiene que estar en el punto. Y si es la mínima, el ángulo que tiene que hacer esta recta con el plano XY tiene que ser de 90 grados. Bueno, esta es Z, ¿sí? Entonces ya sabemos cómo medir Z. Ahí está la primera, ¿sí? Entonces aquí está el punto proyectado. Entonces este punto, ¿en qué plano está, jóvenes? Este punto. ¿En qué plano está? En el... En R. Primera constante. ¿Mande? ¿En qué plano? ¿En el plano XY? No, en el plano polar. ¿O plano polar? ¿Sí?
plano polar o el plano XY, ¿de acuerdo? O también el plano Z igual a ¿cuánto? A 0. 0, Z igual ¿verdad? a 0. Z igual a 0. Podemos decir que es el plano polar o el plano XY o también que es el plano Z igual con 0, ¿sí? Ahí tenemos el plano polar. ¿Cómo medíamos R, jóvenes? ¿Cómo medíamos R? En coordenadas polares. Con solo números positivos. Sí, pero ¿cómo la medíamos? Aquí tengo el punto que está en el plano polar. ¿Cómo mido esta R? ¿Quién es? La distancia del punto al origen polar. Al origen polar, ¿todos de acuerdo? Aquí está el punto, aquí está el origen polar, entonces la que está aquí es R, ¿de acuerdo? La distancia de este punto a este otro es R, ¿sí? ¿De acuerdo todos? Sí. Entonces, esta es la segunda componente para P. ¿Y cómo medíamos teta? Era el ángulo que hacía ¿quién? El eje polar, ¿verdad? El eje polar ¿y quién? El segmento que unía al punto con el origen polar, ¿verdad? Esto es teta, ¿de acuerdo? ¿Sí lo ven? Sí. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ahora una pregunta. Si este punto yo lo proyecto sobre el eje Z, y yo lo proyecto sobre el eje Z, ¿este ángulo de cuánto va a ser? De 90. De 90, ¿verdad? Va a ser de 90. Esta distancia que está aquí, ¿cómo es con respecto a esta? Paralela. Paralela. Sí, recuerden que cuando hablamos de paralelos, hablamos de segmentos o de línea recta, ¿sí o no? Sí. Pero ahorita estamos hablando de distancias. La distancia, ¿qué es? ¿Un vector o un número? Un número. Un número, ¿verdad? Entonces, la distancia de esta línea recta y esta línea recta, ¿cómo son? Iguales. Iguales, ¿verdad? Iguales. Ahora, esta distancia que está aquí, que es R, ¿cómo es en comparación con esta? Iguales. Igual, ¿verdad? Entonces también R la podemos medir proyectando el punto sobre el eje Z y la distancia que hay de la proyección al punto es R, ¿sí? Ahora dibujamos una línea que sea paralela, una línea que sea paralela al eje polar. ¿Este ángulo cuánto mide, jóvenes? Teta. Teta. Teta, ¿todos de acuerdo? Sí. Sí. Bueno, sale. Entonces, de esa manera, vemos, ¿sí? Dejen admitir un alumno porque después no sé si están, los que han admitido, ¿están? Bueno, sale. Entonces, voy a otra vez a volver a la sala del Zoom y después otra vez regreso a donde estamos, ¿sí? Bueno. Sí, ya no tengo ninguno que esté esperando. Bueno, regreso de nuevo. ¿Sí? Regreso de nuevo. Una pregunta que tengo. ¿En alguno de ustedes el sonido se escucha distorsionado? No. ¿No? Si se escucha distorsionado, díganme, tal vez esté fallando mi internet o algo para que me ponga en un lugar donde esté más, hay una señal más intensa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si no se escucha que hay distorsión de la imagen o algo, me dicen para que yo me mueva. ¿Sí? Bueno, entonces, quedamos, ¿cómo vamos a medir estas dos coordenadas? ¿Cómo vamos a medir estas dos coordenadas? ¿Como si fueran qué? ¿Coordenadas de qué tipo? Polares, ¿verdad? Polares. Las vamos a medir como si fueran coordenadas polares y la Z como si fuera una coordenada rectangular, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Bueno, Sí. entonces, en coordenadas polares, R, ¿cómo es? R, ¿cuál es su variación? De menos Mayor o igual a infinito a cero. infinito. ¿De dónde a dónde? La R. Infinito. ¿De dónde a dónde? De 0 al infinito. De cero a De cero a infinito, infinito. ¿verdad? Porque es una distancia. Recordemos que siempre tiene que ser mayor o igual que 0, ¿verdad? ¿Alguna pregunta?
¿No? No. Bueno, entonces, en coordenadas polares, teta, ¿de dónde a dónde varía? De 0 a 2 0 a pi. 2 pi. De 0 a pi, de 0 a 2 pi, igual aquí en cilíndricas. R va a ser mayor o igual que 0, teta varía de 0 a 2 pi. Y z lo podemos ver como una coordenada rectangular, ¿verdad? ¿De dónde a dónde varió? Del menos infinito al De- infinito. ¿Sí, de acuerdo todos? Sí. Bueno, entonces vamos a ver la relación que hay entre las componentes rectangulares y las cilíndricas. Y yo conozco las rectangulares X, Y, Z. ¿Cómo conozco las cilíndricas? O si yo conozco las cilíndricas R, teta y Z, ¿cómo conozco las rectangulares? Ah, bueno, ¿sí? Bueno. En coordenadas rectangulares, ¿cuánto vale R? ¿Cuánto vale R en coordenadas rectangulares, jóvenes? X. R, Ajá, R en coordenadas rectangulares ¿sí? es ¿Cuánto la vale? raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada. ¿Qué es esto? ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí. Si alguien tiene duda, indíqueme y otra vez lo volvemos a hacer. ¿Sí? Entonces R es igual a la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? En coordenadas polares, ¿cuánto vale teta en función de las coordenadas rectangulares X y Y? Tangente a la menos 1 de y sobre x. De tangente inversa de Y sobre X, ¿verdad? O el arco tangente de Y sobre X, ¿de acuerdo? Sí. Tienen que hacer un acordeón para su examen, ¿sí? Tienen que hacer un acordeón para su examen donde pongan lo más importante, ¿de acuerdo? Sí, profe. En el examen tienen que tener su acordeón a un lado. No, no les voy a indicar nada si ustedes ahí tienen su acordeón, ¿sí? Nada, ¿sí? Donde sí, bueno, tienen que tener su acordeón. Si no lo quieren tener, adelante, es decisión de ustedes. Recuerden que también pueden tener una tabla de derivadas integrales por si acaso, ¿sí? Bueno, entonces teta es igual a la tangente inversa de Y entre X. Y Z es lo mismo que Z, ¿verdad? Ahí está. Entonces, si conozco las coordenadas rectangulares X, Y, Z, puedo conocer las cilíndricas R, teta y Z. ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Bueno, No. ahora, si yo conozco las coordenadas cilíndricas, yo conozco R, teta y Z. ¿Eso qué quiere decir? Que conozco las coordenadas polares R y teta. ¿Cuánto vale X, la coordenada rectangular X, en función de las coordenadas polares R y teta? ¿Cuánto vale? R coseno de teta. Sí, de acuerdo, porque están viendo ustedes de aquí. ¿Sí? ¿Eso ya lo sabían o porque lo están viendo aquí de la pantalla? Sí, sabía. ¿Podría explicar bien, profe? ¿Mande? ¿Me podría explicar bien eso? Recuerda que esto, aquí dibujamos un triángulo rectángulo, ¿verdad? ¿Esto cuánto vale? X. ¿Cuánto vale esta distancia? X. X, ¿no? ¿Y esta otra distancia cuánto vale? Y. Y. Este ángulo es de, 90. ¿cuánto vale el coseno de teta? Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Y cuánto, otra vez, cuánto vale el coseno de teta? Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente? X. ¿Y la hipotenusa? R. De ahí despejamos X y nos va a dar ¿cuánto? R coseno de teta, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Ya lo vio el que me preguntó? Sí, sí, profe, gracias. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuánto va a valer la coordenada rectangular Y en función de las coordenadas polares R y teta? R por seno de teta. R seno de teta, ¿verdad? Y Z es lo mismo que Z, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. ¿No? Bueno. En ocasiones, hablo un poco duro porque siento como que el circuito, el micrófono que tengo es débil. Y en ocasiones porque también cuando en clases presenciales
para que me escuchen mis alumnos que están hasta atrás, me puedan escuchar. Por eso en ocasiones ya me acostumbré a que mi voz es un poco alta, ¿sí? Pero uno no está gritando ni uno no está enojado, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, vamos a continuar. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, ninguna. ¿No? Bueno, entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a hacer algunos ejemplos. Este punto que está aquí, ¿qué coordenadas rectangulares tiene? Rectangulares. 2,2,0. 2,0. Como 2,0. Estas son las coordenadas rectangulares, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, las cilíndricas y las rectangulares, ¿qué tienen en común? Z. Z. Por lo tanto, en las cilíndricas, ¿cuánto va a valer Z? 0. 0. Pero, ¿verdad? Todos de acuerdo, ¿verdad? Ahí está. Ahora, vamos a ver la primera componente coordenadas cilíndricas, que es R. ¿Cuánto vale R? La raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrado. ¿Y eso cuánto nos da? Raíz de 2.82. Raíz de 2. 8. Raíz de 8 o 2.80 y tantos, o también 2 por raíz de 2, ¿verdad? Sí. ¿Cómo quieren que le pongamos? Raíz de 8, 2 por raíz de 2 o 2.80 y tantos. Raíz de 8. Raíz de 8. ¿Raíz de 8? ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, traten de no poner raíz de 8, hay que ponerle 2 por raíz de 2, ¿sí? Porque es más práctico, ¿sí? 2 por raíz de 2, ¿sí? 2 por raíz de 2. Aunque a uno le gustaría poner raíz de 8, uno lo puede hacer. Si ustedes me ponen en el examen raíz de 8, no hay ningún problema, yo lo entiendo. ¿De acuerdo? Pero, cuando den ustedes un reporte de un resultado, tienen que escribir 2 raíz de 2, ¿sí? Bueno, ahora, entonces la distancia que hay de este punto a este otro punto, ¿cuánto es? 2 raíz de 2. 2 raíz de 2 2, raíz de ¿verdad? 2. O que es lo mismo que raíz de 8, o que tantos que me decían por allí, ¿verdad? Este ángulo, ¿cuánto vale? 45 grados. ¿Todos de acuerdo que vale 45? Sí. Sí. ¿Por Sí. qué? Este lado que está aquí, ¿cómo es comparación con este otro lado? Paralelo. Perpendiculares. Sí, pero ¿cómo son? ¿De qué magnitud? Con respecto a la magnitud. Son de la misma pues, ¿cuál es? magnitud. De la misma magnitud, ¿verdad? Todos los ángulos deben de ser 45 porque este es de 90, ¿sí? Entonces nos tiene que dar 45. Entonces esto es pi cuartos, ¿verdad? Pi cuartos, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Profe, en No. el examen lo quiere relacionado a los grados con pi, ¿verdad? No los quiere en grados así, Si tú no me se lo das puede. en grados, adelante, nada más me tienes que poner 45 grados. Me tienes que poner 45 grados. Así de esta manera, Ah, vale. ¿sí? Sí, profe. Pero lo Sí, más conveniente es en radianes, ¿sí? Si tú me pones en vez de 45 grados, tú me pones 45, ¿qué quiere decir que es esto? una distancia, ¿no? Radianes, ¿Quién sabe? Ah, ¿sí? radianes. Radianes, ¿sí? Entonces, 45 radianes es lo mismo que 45 grados, No. No. ¿no? ¿Sí? Entonces, hay que ver si lo pones en grados, qué es lo que pones. Si no pones nada, quiere decir que son radianes o puedes poner rad, ¿sí? Bueno, ahí está. ¿Alguna pregunta? No, ¿No? profe. Este punto que está encima de este, ¿qué coordenadas cilíndricas tiene? 2 raíz de 2. 2 raíz de 2. Muy Pi bien. cuartos. Pi cuartos, 0. Pi cuartos Y 2. 2, 2, 2, 2, 2. y 2. ¿Todos están de acuerdo? Sí. ¿Alguien que se les dificulte? No.
¿no? La distancia que cae de este punto a este otro, ¿cuánto es? La distancia que cae de este punto. 2 raíz de 2. 2 raíz 2 de raíz de 2, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ahí está. Este otro punto, ¿qué coordenadas cilíndricas va a tener? ¿Cero? A ver, la distancia que hay de dónde a dónde? Del origen polar al punto sería 2. No, 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 no. La distancia que hay de dónde a dónde. De este punto a dónde? Al eje Z. Si Ajá. no de este punto a la proyección, al plano XY, y ahora sí al punto, al origen polar. ¿Sí entiendes lo que me dije, Sí. lo que te quiero decir? Porque si tú me dices la distancia que hay de este punto al origen polar, ¿sería qué distancia? Sería hasta que está aquí, Sí. Ajá. ¿sí? Y no es esa. Es este punto lo proyectamos sobre el plano polar. Acá está. Y ahora la distancia que hay de este punto al origen polar, ¿cuánto es? 2. 2, ¿verdad? 2. O también vemos que es la distancia de este punto al eje Z, ¿no? Sí. ¿Cuánto vale esta distancia? 2. 2, ¿verdad? Dos. 2. ¿Cuánto vale el ángulo? 0. 90. Oh, no. No, A ver, 0 o pi 90. medios. Pi medios o 90, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí, sí. 0 no, ¿verdad? No. No, sí es pi medios. Pi medios, ¿verdad? Pi medios. Z, 2. 2. 2. 2. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Ya con esos ejemplos o quieren más? Más, ¿no? ¿Más? Sí, por favor. Sale. ¿Cuál punto agarramos? Dos coma 0,2. Déjeme ver porque me está saliendo aquí una... sale. Es que me estaba saliendo un análisis de ¿cómo se le llama cuando? De virus. Y ya no me dejaba ver mi imagen. Bueno, vamos a otro punto, ¿eh? ¿Dónde quieren el punto? Me dicen ustedes. Voy a mover el cursor. Ahí está bien. ¿Aquí? Nada más ya no nos vamos a hacer más, porque si no, ya va a ser clase de coordenadas cilíndricas, de puntos, ¿sí? Bueno, este punto, ¿sí? Este punto. ¿Cuánto vale aquí? ¿Cuánto vale X? 2. 2. Y, 2. 0. 0. Z, 2. 2. 2. 2, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ¿cuánto vale R? ¿La raíz cuadrada de quién? De x cuadrado más y Que sería cuadrado 4, ¿verdad? ¿Más quién? más 0 cuadrado. Más 0. Más 0 cuadrada, ¿sí? ¿Cuánto nos da esto? 2. 2. ¿Sí es cierto que la distancia de este punto al eje Z son 2? Sí. 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 ¿Sí? Ya, a ver, con la formulita, ¿verdad? ¿Cuánto vale teta? 0. 0, ¿verdad? ¿O tangente inversa de quién? Tangente inversa de ¿Y? y sobre x. Y sobre X. ¿Cuánto vale Y? 0. 0. 0, ¿verdad? Y X, 4. 4. ¿Cuánto nos daría esto? ¿Tangente inversa de quién? De 0. ¿Y la tangente inversa de 0 cuánto es? 0. 0, ¿verdad? Ahí está. ¿Y si es cierto o no? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Recuerden que este punto lo proyectamos aquí y el ángulo que hace esta línea, la línea recta que une al punto polar con este punto y el eje radial, es el ángulo. Aquí como los dos coinciden, teta vale
0, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bueno, ya con esto, porque si les digo, si más puntos van a quedar con que más y más y más y más y mejor, ahí le paramos, ¿sale? ¿Alguna pregunta? No, No, profe. ninguna. ¿No? No, profe. Entonces ya vimos cómo obtener coordenadas cilíndricas a base de la gráfica y a base de las formulitas, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Profe, Sí. yo tengo una pregunta. Sí, dime. Todos los ángulos de cilindros va a ser del eje X para adelante. ¿Se van a Del tomar eje polar. Del eje polar o el eje X. ¿De acuerdo? ok. ¿Sí? Sí. Sale. Bueno, entonces apago esta porque esta sección de Zoom porque ya me está cada rato diciendo que ya se terminó. Bueno, nos pasamos a la otra sección de videoclase, jóvenes. ¿Sí? Sí. ¿Qué curva se genera? ¿Sí? Bueno, en las coordenadas cilíndricas, recuerden que nuestras variables son R, teta y Z. ¿Sí? Bueno, el primer caso, ¿sí? El primer caso. El primer caso. El punto P subíndice 0. El punto P subíndice 0 que tiene como coordenadas R0, teta 0 y Z0. R aquí, jóvenes, ¿es constante o variable? Constante. Constante. Teta Constante. Ok. y Z, Constante. constante, ¿sí? Es constante, ¿sí? Vamos a encontrar este punto en el espacio que tiene las coordenadas cilíndricas R0, teta 0 y Z0, ¿sí? Bueno, agarramos una distancia del que esté sobre el eje radial al punto polar que sea R0, ¿sí? Bueno, la distancia que hay de este punto aquí, vamos a indicar que es R0. Esto que está aquí es R0. R0, ahí está. Ahora, este segmento de recta que tiene como extremos el punto polar y R0, ¿sí? Que está sobre el eje radial, ¿sí? Lo giramos un ángulo de teta 0. Lo giramos un ángulo de teta 0. Entonces, ¿este ángulo cuánto va a ser? Teta. Teta es 0. Este Teta ángulo 0. teta 0, ¿sí? Entonces, este punto que está aquí ahora coincide con ¿sí? La distancia que hay de este punto al origen polar, ¿cuánto es? R0. 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 ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? R0, ¿sí? R0. Ahora, a este punto que está aquí, lo llevamos a una altura Z0, paralelo al eje Z. Ahí está, ahí está. Entonces, este punto que está aquí tiene las coordenadas R0, teta 0 y Z0, ¿sí? R0 es esta distancia que ya vimos, o también, ¿cuál es la distancia de este punto al eje Z? R0. R0, ¿todos lo ven? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, porque este punto está en un círculo que es del mismo radio que el círculo que está en el plano polar, ¿verdad? Sí. Ahí está. Teta, este ángulo que está aquí, ¿cuánto vale? Teta 0. Teta 0. Teta 0. Cero, que es este mismo, ¿verdad? Esta línea que está aquí es paralela al eje radial, ¿sí? Entonces, si esta que está aquí es paralela a esta, entonces esto que está aquí también es teta 0, ¿verdad? Teta 0, sale. Y esta distancia es Z0, ¿verdad? ¿Alguna pregunta sobre esto? No. ¿No? Bueno, entonces, si R es constante, teta es constante y Z es constante, tenemos un punto en el espacio, un punto fijo en el espacio, ¿sí? Un punto fijo, ¿sí? Bueno. Ahora el 2 sí. R, ¿cómo es R? ¿Constante o variable? Constante. Constante. Teta Constante. Constante. y Z,
Variable. Variable. Variable, ¿verdad? Entonces vamos a agarrar puntos donde R tenga el mismo valor, teta tenga el mismo valor y z varíe, ¿sí? Ahí está. Empezamos aquí en este punto, ¿sí? Ahí está. En este punto que está aquí, este que está aquí, R, ¿cuánto vale con respecto al de arriba? R. ¿Aquí R0. cuánto vale R? R0. ¿Y aquí? R0. R0. R0, ¿verdad? Bueno, lo cumple. ¿Aquí cuánto vale teta? Teta 0. ¿Y arriba? Teta 0. Teta Teta 0. 0. ¿Aquí cuánto vale z? 0. Z. ¿Y aquí arriba? Variable. Z0. Z0. Z, Z. Ok. ¿Cuánto vale Z aquí? Z0. Z 0, ¿verdad? Vamos a agarrar el punto que esté a la mitad o el punto medio de estos dos puntos que están aquí sobre esta recta. Vamos a indicar lo que es este. Este punto, en este punto, ¿cuánto vale R? R0. R0. R0, que sería la distancia que está aquí, ¿verdad? Esta, ¿cómo es en comparación con la de arriba? Igual. Igual. ¿Cuánto vale teta? Teta 0. ¿Y 0. cuánto vale Z? Z. Z0 entre 2. Teta 0 entre 2, ¿verdad? Todos estos tres puntos, ¿qué tienen en común? Estos tres puntos, ¿qué tienen en común? R y teta. R tiene el mismo valor, ¿verdad? Y teta también tiene el mismo valor, ¿de acuerdo? Sí. ¿Y Z cómo es? Variable. Variable. Entonces, en todos tus puntos, R tiene el mismo valor, teta tiene el mismo valor y Z varía. ¿Qué es lo que se genera? Una recta. Cuando tenemos Una recta. R constante, teta constante y Z variable. ¿Qué es lo que se genera? Una recta. Una Para Una Una recta. línea recta, ¿verdad? Una Paralela al línea eje Z. recta. ¿Sí? Una línea recta. Como la Z varía de menos infinito a infinito, es una línea recta. ¿Sí? Es una línea recta, ¿sí? Ahora vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? ¿Qué sucede si R tiene el valor R0, teta, el valor de teta 0 y Z varía de 0 a Z0? ¿Qué es lo que obtendría? Segmento de recta. Un segmento de recta. Este segmento, todos de acuerdo que es un segmento de recta, ¿verdad? Este segmento de recta, ¿dónde están sus extremos? De 0 De 0 a Z0. Bueno, de Z No, vale. ¿dónde están sus extremos? Desde el origen. Aquí está el origen. Este punto, aquí tiene un extremo. Sí. ¿Qué coordenadas tiene? R0, teta 0. R0, Teta 0. teta 0, 0. 0, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? Sí. No me pueden decir del origen, ¿verdad? Porque el origen, ¿dónde está? En el centro de los tres ejes. Acá, ¿verdad? Ahí está. Y este punto, ¿qué coordenadas tiene? R0, R0, Teta 0. Teta 0. Z0, ¿verdad? Entonces, si R vale R0, teta vale teta 0 y Z varía de 0 a Z0, ¿qué es lo que se genera? Un segmento de recta con extremos en el punto R0, teta 0, 0 y el otro R0, teta 0 y Z0, ¿de acuerdo? Sí. ¿Sí? O sea que va a ser este pedazo que está aquí, ¿verdad? Este que está aquí, ¿sí? Ahí está. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. ¿No? Bueno, si alguien quiere anotar, anote, porque acuérdese que esto nos da rectas o segmentos de recta o rectas paralelas a quién. ¿Esta recta cómo es? Paralela al eje Z. Al eje Z, ¿verdad? Aquí nos indica, como esta es la variable, nos indica que la recta es paralela al eje Z, ¿sí? Bueno. ¿Y qué pasa? ¿Por qué punto? R teta, teta 0, R0, teta 0 y 0. U otro, R0, teta 0, Z0. Otro es una línea recta paralela al eje Z que pasa al punto R0, teta 0 y Z0 entre 2, ¿sí? Recuerden que una línea recta tiene una infinidad de puntos. Bueno, sale. Vamos a continuar. Ahora este caso,
El caso 3, sí. R, ¿cómo es? Constante. Constante. Teta, Variable. variable. Z, Constante. constante. Sí, ahí vamos a empezar en este punto. Aquí R vale R0, teta vale teta 0 y Z vale Z0. ¿Sí? Bueno, este punto que está aquí, que está encima del eje radial, ¿sí? Que está encima del eje radial. ¿Cuánto vale R? R0. 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 ¿Cuánto vale teta? 0. Cero. 0. ¿Cuánto vale Z? Z0. Z0, ¿verdad? Ahí está. Este punto que está aquí, que está encima de lo que sería el eje Y, este punto que está aquí, ¿cuánto vale R? R0. 0. ¿Cuánto vale teta? 0. Pi medios. Pi medios. ¿Cuánto vale Z? Z0. Z0, ¿sí? Este punto que está opuesto sobre el eje radial, ¿cuánto vale R? R0. 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 ¿Cuánto vale teta? Y Pi. Pi. ¿Cuánto vale Z? Z0. Z0. Entonces, en todos estos puntos, ¿qué tienen en común? R0 y Z0. Z0. R vale una constante, ¿verdad? R0. ¿Y cuánto vale Z? Z0. Z0. ¿Y teta? Es una variable. Es una variable. ¿Qué se genera? Un círculo. Círculo. ¿Un círculo? ¿De qué radio? R0. 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 Aquí se generó un círculo, ¿verdad? Un círculo R igual a R0. de radio, R igual con R0, ¿verdad? ¿Este círculo en dónde está, jóvenes? ¿O este círculo cómo es? ¿Cómo? ¿A qué se refiere, profe? Sí. ¿Cuántos círculos de radio R0 puedo tener? Una Infinitos. Una infinidad, pero infinidad. vamos a darle orientación a este círculo. Vamos a darle más características. ¿Este círculo cómo es? Pues se encuentra en el punto Z0. Bueno, en los puntos. Sí. Aquí Ah, en con radio, ¿cómo se llama? este- Con radio en Z0. No. ¿Este punto cuánto vale Z? Z0. ¿Este punto cuánto vale Z? Igual. Bueno, ¿Este punto cuánto vale Z? Z0. Z0. Entonces, todos los puntos donde Z vale Z0, ¿cómo le llamamos? ¿Plano qué? Plano. Z0, O sea, ¿no se plano- acuerdan? Es lo que dijimos en coordenadas rectangulares. ¿Sí? Sería plano Está Z en el igual a plano. Z0. El círculo está en el plano. Z igual con Z0. Z0. O también podemos indicar que el círculo es paralelo al plano polar o al plano XY. O también, además, que el centro del círculo, este círculo, ¿dónde tiene su centro? En este punto. ¿Este punto qué coordenadas tiene? Z0. ¿Cómo se llama? ¿Cuánto vale R? 0. Pero ¿Zeta? ¿Cómo? Cero. Y 0. y Z, Z0. Z0. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Entonces vean ustedes que en coordenadas cilíndricas se pueden generar círculos. profe, Y en entonces, coordenadas rectangulares, nada más puras líneas rectas paralelas a los ejes. Aquí no, aquí podemos tener ya círculos. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. ¿Sí están anotando o no anotan? ¿Sí? sí, profe, sí, Bueno, traten de anotar, porque si no, cuando vean si ustedes tienen su archivo que yo les mando y no hacen ninguna anotación, pues ya estuvo que no le van a entender, ¿eh? Profe, ¿cuál dijo que era el centro, perdón, del círculo? Este que está aquí, vamos a Era- ponerlo con otro color. Que era R0, no, R igual a 0 y ¿qué? 0, teta, 0,
Y Z0. ¿Y Z? ¿Cuánto vale Z? ¿Cero? 0. Z0. Ok. ¿Sí? ¿Ya de acuerdo al que me preguntó? Sí, profe. Bueno, continuamos. Voy a quitar esto. Ahora el siguiente caso. Aquí como la R. Variable. Variable Variable. teta. Variable. Variable. Digo, constante. Constante Constante. Z. Constante. Constante. ¿Qué es lo que me va a dar o qué se que va a generar, jóvenes? Un círculo para en un plano, pero con un radio variable, o sea, de diferentes tamaños el círculo. A ver, a ver. A ver, ¿qué curva? ¿Qué curva? ¿Una línea recta? ¿un Sería círculo? más bien o- línea Línea recta. recta. Una ¿Una línea línea recta. recta? ¿Todos de no, acuerdo sí. que es una línea recta? Sí, sí, es una línea recta, sí. ¿La podemos ver aquí? Sí. Sí. ¿Cuál es? Es la, Es- es la que está de rojo en la parte de arriba. ¿Esta? Sí. Sí. Esta que está aquí. En esta línea recta, jóvenes, ¿a qué altura está del plano polar? ¿De Z0? Z0, ¿verdad? Todos los puntos que están en esta línea recta tienen componente en Z0, porque está a una altura de plano polar Z0. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Cuánto vale este ángulo? Z0. Z0. Z0, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? Sí. Y lo que Sí. varía, ¿quién es? R. Entonces, si R es variable, teta es constante y Z es constante, ¿qué es lo que obtengo? Líneas rectas radiales en el cual salen ¿de quién? ¿De dónde salen? Del eje Z, ¿no? Sí. ¿Sí? Sale. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. ¿No? Bueno, continuamos. Vamos a ver a qué superficies se generan, ¿sí? Ahora, 5i o v, inciso v, o 5, ¿sí? Sale. Todos los puntos en coordenadas cilíndricas. R, ¿cómo es? Para este caso, Constante. constante. Teta Variable. y Variable. Z, Const- Variable. Variable. variable, ¿verdad? Entonces, R va a ser constante, ¿sí? Ahí está. Este punto. Iniciamos en este punto. En este punto, R vale R0, teta vale teta 0 y Z vale Z0. Bueno, sale. Este punto, todos los puntos que están aquí, jóvenes, ¿cuánto vale R? R0. R0, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Sí. Todos estos puntos que están aquí, ¿cuánto vale R? R0. R0. R0, ¿verdad? Sí. Ujú. Todos estos puntos que están aquí, que estoy escribiendo abajo, están en un círculo, que Z, ¿cuánto vale? Los de abajo valen 0. 0. Y todos los puntos que están aquí están en un círculo donde Z, ¿cuánto vale? Z0. Z0. Z0, ¿verdad? Z0. ¿Sí? En todos los puntos de este círculo, R es constante y teta es variable y Z es constante, ¿sí? En todos los puntos que están en este círculo, ¿sí? R es constante, teta es variable y la Z es constante. Aquí la Z vale 0 y la parte de arriba Z vale Z0, ¿verdad? ¿Sí? Este otro círculo, ¿sí? ¿Cuánto vale R? R0. Y la R0. teta para R0. dibujar este círculo varió ¿de dónde a dónde? De 0 a 2pi. De 0 a 2pi. Y la Z, ¿cómo es en comparación con la Z de arriba, del círculo de arriba y el círculo de abajo? ¿Es La mitad. diferente? Diferente. Diferente.
Ahora ya he tenido la condición donde R es constante, teta es variable y zeta es variable. ¿Qué es lo que obtengo, jóvenes? Un segmento. Un Un cilindro de cilindro. radio R. Un Cero. cilindro de radio. ¿De radio qué? R. R0. R0. R0, ¿verdad? R0. Todos los puntos que se generan de tal forma que R0 es constante, teta es variable y zeta es variable, están en un cilindro de radio R0. Y ese cilindro, su eje, ¿quién es? ¿Quién es el eje de este cilindro? R0. No, el eje de este cilindro, ¿quién es el eje? Z. El eje Z, ¿no? Sí. Sí, ahí está. Entonces, si R es constante, teta es variable, zeta variable, se obtiene un cilindro. Por estas coordenadas se llaman coordenadas cilíndricas. PR, teta y zeta se llaman coordenadas cilíndricas. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ¿ya vieron por qué se llaman coordenadas cilíndricas? Sí. Sí. Porque se generan cilindros. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. ¿No? Bueno. Si aquí R0 vale 2. Teta varía de 0 a 2pi. Y zeta varía de 0 a 2. ¿Qué es lo que obtendría, jóvenes? Un cilindro Un con cilindro de radio, 2. De radio 2. altura, Altura 2. De 0 a 2. altura, A 2. Altura 2. 2, ¿verdad? ¿Hay alturas de 0 a 2? No. No, no, ¿verdad? no. Nada más un número, ¿verdad? ¿Sí? Sí, acuérdense. Bueno, sale. Ahora imagínense que ustedes están en una fiestezota donde tienen un pastel con estas características del cilindro y ustedes le dicen amablemente, ¿quieres un pedazo de pastel? Y ustedes les dicen, sí, yo quiero un pedacito de pastel y quieren esta rebanadita, ¿sí? Esta rebanada de pastel. Esta rebanada de pastel. La rebanada del pastel que está en el primer octante. Toda esta rebanadota de pastel quieren. ¿Qué coordenadas cilíndricas tienen que pedir? ¿O cómo tienen que ser sus coordenadas cilíndricas? De radio 2. De 0 a pi medios. Con Z igual a. Con altura de Z2. De 0 a 2, ¿verdad? ¿Sí? Sí. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, ¿No? ninguna. Bueno, continuamos. Recuerden que si quieren copiar algo, díganme por favor, porque si no, yo me voy a seguirle. Pero si alguien me dice que quiere copiar, me indica y me detengo un poquito, ¿sí? Bueno, ahora estamos con superficies. Ahora vamos en esta. R, ¿cómo es? Variable. Teta, Constante. constante. Y zeta, Variable. variable. ¿Qué creen que se genere? Un plano. Un plano. ¿Y ese plano cómo va a ser? ¿Qué características va a tener ese plano? Va a, ¿cómo se decirlo? Solamente se va a encontrar en un ángulo y puede tener una altura de, bueno, puede tener una altura de menos infinito a infinito y una distancia en R de 0 a infinito. ¿Sí? ¿Cuántos Y- planos como los que usted me dice hay? Una infinidad. Una infinidad, pero queremos un plano característico. Sí. ¿Cuál sería? Pues el que está ahí, que es como un, ¿cómo decirlo?
que es como un cuadradito rojo ahí que se encuentra dentro del cilindro. Es el que ustedes están viendo aquí, este plano con bordes rojos que está aquí en el cilindro. ¿Sí lo ven todos? Sí. ¿Sí? Vamos a ver si es cierto, ¿sí? Vamos a ver si es cierto. Las R's en todos estos puntos de esta línea recta, ¿cómo son? ¿Tienen el mismo valor o cambian? El mismo. El mismo, ¿mande? Los R's que están aquí, ¿cómo son? Sobre esta línea, ¿tienen el mismo valor o son diferentes? Son diferentes. Son diferentes, ¿verdad? Igual todos estos R's, ¿verdad? Sí. Sí, ahí está. ¿Sí? Las Z's sobre esta línea recta, ¿cómo son? Diferentes. Diferentes. Diferentes, ¿verdad? Las Z's en esta otra línea también son diferentes, ¿verdad? ¿Sí? Las R's en esta línea recta, ¿cómo son? Diferentes. Las R's Ah, iguales. iguales, pero las Z's Diferentes. diferentes. Aquí las Z's son iguales, pero Sí, las iguales. R's son diferentes, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Sí, ahora vamos a ver lo siguiente. En este punto, estos puntos que están aquí, la Z, en toda esta línea, las Z's vale lo mismo. Las R son diferentes, pero las tetas, ¿cuánto vale teta en todos sus puntos? Teta 0. Teta 0, ¿verdad? Todos. Y en estos puntos, ¿cuánto vale la teta? Teta 0. Teta 0. En esta línea, ¿cuánto vale la teta? Teta 0. Teta 0. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces, si teta es constante, R es variable y Z es variable, ¿qué es lo que obtengo? Como la R va de 0 a infinito y la Z va de menos infinito a infinito, tengo un semiplano donde uno de sus límites está sobre el eje Z y hace un ángulo con respecto al eje radial. ¿Cuál es el ángulo que hace? Teta. Teta. Teta 0. Teta 0. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. ¿No? No. Bueno, sale. Vamos a seguirle con la siguiente. El siguiente es el 7i. R, ¿cómo es? Variable. Variable. Zeta Variable. y Z, Constante. constante. Cuando Z es constante, para todos los puntos del espacio que Z es constante, ¿qué es lo que me da en coordenadas rectangulares? Una línea recta. No. Cuando Z es constante, ¿qué es lo que me da en el espacio en coordenadas rectangulares? Espacio. Hace rato lo dijimos, jóvenes. Un plano. Un plano, ¿verdad? Ese plano, ¿cómo es? Paralelo a los ejes XY. Paralelo al plano XY, ¿no? ¿Todos Sí. de acuerdo, jóvenes? Sí. En todos estos puntos que están aquí, todos estos puntos que están aquí en esta superficie de color azul clara, ¿cuánto vale Z? Zeta 0. Z 0, ¿verdad? Todos los puntos que están aquí son parte de un plano. Son partes de un plano donde Z, ¿cuánto vale? Zeta 0. ¿Sí? En todos estos puntos que están aquí en este plano, Z igual a Z 0, la X y la Y son variables, pero la Z es constante. Todos los puntos que están aquí, las coordenadas polares R y teta son variables, pero la Z es constante. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. ¿No? Bueno, ahora, pero en este caso, vamos a indicarlo. La R va a variar de 0
a R0. La teta va a variar de 0 a 2pi. Y la z va a ser igual a Z0. ¿Qué es lo que voy a obtener, jóvenes? ¿Un disco? Un disco, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? ¿Un disco con qué características? De radio De radio, R0. sí. El radio R0. Muy bien. ¿Qué más? Y en el plano Z0. Z0. Así, ¿de acuerdo? Ujú. O también concentro en qué punto? En el punto Z0 como a 0 y Z0, ¿verdad? Y ese círculo o ese disco es paralelo al plano XY, ¿de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna. Ahora, R variable, teta variable y Z variable. ¿Qué es lo que obtengo? Cualquier punto. Sí, cualquier punto. Pero si Z varía, si Z varía de 0 a Z0, y R varía de RR0 y teta varía de 0 a 2pi, ¿qué es lo que obtengo? Un cilindro Un cilindro hueco, sólido, ¿cómo es? sólido. Sólido, ¿verdad? Y en esta parte tendríamos ¿qué? Un cilindro ¿qué? Hueco. Hueco. Y aquí un cilindro sólido, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. ¿No? Bueno. Nos terminamos esta sección de Zoom y nos metemos a la otra, ¿sí?
coordenadas cilíndricas. ¿Cómo denotamos las coordenadas cilíndricas? R, R, teta, teta, Z. Ahí está. R, como a teta y como a Z. ¿Sí? Ahí está. Las coordenadas rectangulares y las coordenadas cilíndricas, ¿qué tienen en común? Zeta. Z. Zeta, ¿verdad? Tienen la misma, la tercera componente, tanto en rectangulares como en cilíndricas, es la misma. Las coordenadas esféricas van a tener las componentes R mayúscula, teta y psi. Las coordenadas cilíndricas y las esféricas, ¿qué tienen en común? Z. Teta. Entonces, las coordenadas cilíndricas y las coordenadas esféricas, la teta va a ser la misma. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Ya. Eso nada más por simple hecho de la escritura. Ahí está. Aunque no sepa nada de coordenadas esféricas, nada más por notación es esto y ya. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver cómo ubicamos un punto en el espacio y le damos las coordenadas esféricas R, mayúscula, teta y psi. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, un punto del espacio, este que está aquí. Le damos las coordenadas esféricas R, teta y psi. Para hacer esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar un punto del espacio y ese le llamamos origen. El origen. Y vamos a dibujar nuestro plano polar. Aquí va a estar nuestro eje polar. ¿Sí? Nuestro eje polar. Aquí dibujo el eje Z, que es perpendicular al eje polar. Y aquí tengo el eje Y, pero pues no lo noto, no lo marco porque no es necesario que lo hagamos. Recuerden que el eje Y, en el eje Y, ¿cuánto vale teta? En coordenadas polares. Z. Para el eje Y, teta, ¿cuánto debe de valer? 90. 90, ¿verdad? El positivo y el negativo, Menos 3/4 de 3 medios de pi, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, Sí. dale. Entonces, este punto que está aquí le damos las coordenadas esféricas R mayúscula, teta y psi. R mayúscula, jóvenes, aquí va a ser, R mayúscula va a ser la distancia del punto P al origen. La distancia del punto P al origen. Si este punto tiene las coordenadas rectangulares X, Y y Z, la distancia que hay de este punto al origen en coordenadas rectangulares, ¿cuánto vale esa distancia? Raíz cuadrada de coordenadas rectangulares. ¿La raíz cuadrada de quién? raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada. ¿Todos de acuerdo con lo que digo el compañero? Sí. X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada. ¿Sí? Ahí está. Esto que está aquí es la distancia que hay del origen al punto en cuestión. ¿Sí? Y esta lo denotamos como la primera coordenada esférica R. ¿Sí? R. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. No, profe, Entonces, ninguna. R, en función de coordenadas rectangulares, es esto, que lo que tenemos aquí, ¿sí o no? Sí. ¿Sale? Ahí está. Ahora, jóvenes, en coordenadas cilíndricas, ¿cómo medíamos teta? ¿Cómo medíamos teta? Con el arco tangente de Y sobre X. O también este punto, ¿qué es lo que hacemos? Lo proyectamos en el plano, ¿quién? En el plano polar, ¿no? Sí. En el plano polar o en el plano XY. Y unimos este punto con el origen. Esta distancia, ¿cuánto va a valer? R minúscula. R minúscula, que es
con la coordenada con la que medimos las coordenadas cilíndricas, ¿no? ¿Qué es esta? Sí. Sí, esta. Este ángulo, ¿quién es? Teta. Teta. Teta, como lo medimos en coordenadas cilíndricas, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces así se mide también la componente en teta en coordenadas esféricas. Es la misma. Si no, pues aquí dibujen una línea recta paralela al eje polar. ¿Y esto cuánto va a valer? Teta igual. Teta, ¿verdad? Teta. Ahí está. Teta. ¿Sí? Entonces ya sabemos cómo se mide teta. ¿Sí? Entonces, teta, ¿cuánto me dijeron que valía, jóvenes, en coordenadas rectangulares? Tangente a la menos 1. Bueno, el Tangente arcotangente inversa, de. ¿verdad? ¿De Ajá, quién? el arcotangente de Y sobre X. De Y sobre X, ¿verdad? Ahí está. ¿Qué es lo mismo que esto? Sí. Ahí está. ¿Sí? Ahora vamos a ver la siguiente componente. Sí. Sí. Se va a medir sobre el segmento de recta que une al punto P con el origen. Este segmento de recta y el eje Z. Y aquí se va a medir este ángulo psi. El ángulo psi va a ser este. El ángulo que hay entre el eje Z y el segmento de recta que une al origen con el punto en particular. ¿Sí? Ahí va a ser, se va a medir psi. Ahí está. Bueno. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale psi? ¿Cuánto nos da psi? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Vamos a ver cuánto vale. ¿Eh? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a agarrar este triángulo. Este triángulo que está aquí. Este ángulo o este punto lo proyectamos sobre el eje Z. Esta distancia, ¿cuánto va a valer? En coordenadas rectangulares. Esta distancia, ¿cuánto va a valer? ¿Zeta? Z. Zeta. Esto vale Z. Y como esto es una proyección, este ángulo que está aquí, el ángulo que hace este lado con el eje Z es de 90 grados. Este es de 90 grados. ¿Sí? Entonces esto vale Z. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale esta distancia? Raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada. Pero en coordenadas polares, ¿cuánto es? R. R, ¿verdad? R. Que como dice el compañero, es la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada. ¿Sí? Ahí está. Entonces tenemos un triángulo rectángulo. ¿Sí? ¿Cuál es la función que me relaciona el ángulo? ¿Sí? El cateto opuesto y el cateto adyacente. Seno. 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 Entonces el seno de psi. ¿Cuánto nos da el seno de psi? El seno de psi es el cateto opuesto, ¿verdad? ¿Cuánto vale el cateto opuesto? R minúscula sobre R, R minúscula sobre R mayúscula, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿No se me pierden? No, profe. ¿No? No, Esto va a ser igual. R minúscula en coordenadas polares en función de las rectangulares. ¿Es la raíz de quién? X X cuadrada más Y cuadrada. X cuadrada más Y cuadrada. más Y cuadrada. Ahí está. Y R mayúscula en coordenadas rectangulares, ¿cuánto nos dio? X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada. X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada. ¿Sí? Profe, entonces, en el, ¿cómo se llama? Aquí en el PDF se equivocó, ¿no? Ah, claro que sí. Es lo que les iba a indicar. Usted sí está atento al apunte. Les iba a decir ahorita que si aquí despejamos, sí, hay que aplicar ¿quién? El seno inverso, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Para quitar este seno de psi, hay que aplicar el seno inverso. Seno inverso. El seno inverso del seno de psi es psi,
que va a ser igual al seno inverso, va a ser igual al seno inverso ¿de quién? De todo esto, raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada entre raíz de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. ¿Qué es esto que está aquí? ¿Sí? Pero ustedes, Sí. ¿qué tienen en su apunte? Tangente inversa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. ¿Ya Sí, lo profe. cambiaron? Y aparte también tenemos 2x. Bueno, tenemos en vez de z cuadrada, tenemos x cuadrada. Ah, sí, ¿verdad? Por favor. Híjoles. Z cuadrada, disculpen. No me vi ese error. Es que lo que pasa es que después, cuando yo hago mis apuntes, estoy pega y pega, en Word. Porque ya ven, para generar una ecuación en Word, tiene que dictar, ¿no? Pasarse a comando de dicción y estar allí. Yo lo que hago es pegar y pegar rápidamente para no tardarme mucho. Por favor, corrijan esto, compañeros. Es x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. ¿Ya lo hicieron? Ya. Ya, Profe. bueno. Sale. Profe. Sí, De hecho, creo que para sacar sí, creo que sí estaba bien con la tangente -1 porque estamos ocupando los dos catetos adyacentes. Digo, los dos catetos y con el seno no da porque con eso se utiliza hipotenusa y sería z, no r. No, Entonces, Z no es la hipotenusa porque está adyacente al ángulo de 90 grados, ¿ve? Ahí, porque la línea que es ¿cómo decirlo? La línea que es paralela a R minúscula es una proyección y al juntarse con el eje Z hace un ángulo de 90 grados. voy a quitar cierto, esto y cierto. te voy a indicar lo que te digo al compañero, ¿de acuerdo? Sí, profe. Sí, lo voy a Es quitar. que ya lo alcancé a visualizar, lo había visto mal, pero sí, ¿Sí? sí, ese no. Sí, Es ese como no. que es como que ya hizo un rayadote. Y mira, aquí está el ángulo que dice el compañero de 90 grados, porque es una proyección. ¿Sí? Esta es la hipotenusa, la R. Bueno, sale. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, No, profe. vamos a quitarlo. Se pueden encontrar con otra fórmula de psi. También se pueden encontrar. Vámonos, vamos a hacerlo de la forma siguiente. ¿Sí? El coseno de psi, ¿cuánto nos da? El coseno de psi. ¿Cuánto nos da el coseno de psi? ¿Cuánto es el coseno de psi? Z sobre R Está mayúscula. muy bien. ¿Entre quién? R mayúscula. Entre R mayúscula, que es la raíz cuadrada de quién? De x cuadrada más y X cuadrada más cuadrada. z cuadrada. Más y cuadrada. Más z cuadrada. Ahí está. Entonces, también de aquí puedo calcular psi, que va a ser igual a ¿cuánto? A coseno inverso de quién? De Z sobre raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada. Ahí está. Es otra forma de calcular psi, ¿de acuerdo? Sí. Sale. Ahí hay otras fórmulas para otras, utilizando otras funciones trigonométricas, ¿eh? Si queremos utilizar la tangente, sí, sería igual a ¿cuánto? ¿A la tangente inversa de quién? ¿La tangente inversa de quién? Del cateto. Opuesto R. Cateto opuesto R, R ¿que sería sobre quién? Z. ¿Que sería quién? X Raíz cuadrada cuadrada más de- y cuadrada. X cuadrada más Y cuadrada. ¿Entre quién? Z. Entre Z. Entre C. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Sale. ¿Preguntas? No, ninguna. ¿No? Bueno, R es una distancia, va a variar de 0 a infinito. Teta, igual que en coordenadas cilíndricas. En coordenadas cilíndricas, ¿cuánto va? ¿De dónde a dónde varía teta?
De 0 a 2pi. De 0 a 2pi. Y en coordenadas esféricas, sí va a variar de 0 a pi. Si no vayan a agarrar ustedes que varíe de 0 a 2pi. No. Porque si variamos de 0 a 2pi, sí, muchas veces puntos en el espacio le corresponderían dos coordenadas esféricas. Y para que no suceda eso, sí la tenemos que restringir de 0 a pi. ¿Sí? Recuerden que sí se mide desde el eje Z en esta dirección como lo indica la flechita. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. ¿No? Ahora sí yo conozco las coordenadas rectangulares, X, Y, Z, puedo conocer las esféricas, R mayúscula, teta y psi. Ahora sí yo conozco las esféricas, R, teta y psi, ¿cómo conozco las rectangulares? ¿Cómo encuentro las rectangulares? ¿Sí? Bueno, voy a quitar esto. ¿Sí? Lo voy a quitar. Sale. En coordenadas polares, ¿cuánto vale X? ¿X igual a cuánto? ¿A R por quién? A R por coseno de teta. Coseno de teta, ¿verdad? Pero esto que está aquí, ¿quién es? R. R, ¿verdad? ¿Cuál es la función que me relaciona? ¿Sí? R. ¿Qué función trigonométrica me relaciona? Sí, con R y la hipotenusa. Seno. Seno. El seno de psi, ¿cuánto nos da el seno de psi? R sobre R mayúscula. R minúscula, ¿verdad? ¿Entre quién? R mayúscula. R mayúscula. Entonces, R minúscula es igual a ¿cuánto? X raíz R mayúscula, ¿no? cuadrada de X cuadrada. R mayúscula, seno de ¿por psi. quién? R seno de phi. Seno de psi, ¿verdad? Ahí está. ¿Sí? Entonces, esto es igual a ¿cuánto? A R, pero vale R mayúscula. ¿Por quién? Seno de psi. ¿Por quién? El coseno de teta. Ahí está. Esto que está aquí, ¿cómo es en comparación con esto? Igual. Igual, ¿verdad? En coordenadas polares, ¿cuánto vale Y? R por seno de teta. R por seno de teta. Esto nos daría R minúscula. ¿Qué R minúscula nos dio? R mayúscula por seno de psi. ¿Por el seno de quién? De teta. Seno de teta. Que no es otra cosa que quién. Que esto que está aquí, ¿verdad? ¿Sí? Y hace rato vimos también cuánto valía Z, ¿verdad? Z es el cateto adyacente de psi. Nos queda que el coseno de psi es igual a ¿cuánto? A Z. El coseno de psi es igual a ¿cuánto? Al cateto adyacente, que es Z, sobre la hipotenusa, que es R. Y de aquí despejamos Z y nos da esto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. ¿No? Bueno, aquí la acabamos porque ya se acabó la clase de la videoclase. ¿Sí? ¿Para cuándo está el calendario de exámenes del primer parcial? Creo que Para la Aquí en el- siguiente semana. Recuerdo haber visto que creo que eran los últimos 3 días de marzo. De marzo. Entonces, estaríamos hablando que nuestro examen, nuestro primer examen parcial, va a ser como ¿estamos a cuánto? A 18,
28. a 25. Va a ser como por el jueves de la siguiente semana, o por más tardar, el lunes, de este lunes en 8. Hasta coordenadas esféricas. Hasta lo que veamos el día lunes. Ok. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, jóvenes, profe. nos vemos. Que descansen. Profe, entonces sería Sale, más o profe. menos por el jueves 25, o si no, a más tardar el lunes Sí. 29. Sí, dejen ver el calendario para que ya me ubique bien. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Jóvenes, hasta luego. Hasta luego, profe.